tardes, estimados participantes. Damos hoy inicio a nuestra tercera clase sincrónica de la materia prácticas civiles correspondiente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y de Posgrado IEXI. Bueno, en esta parte ya comenzamos con los documentos o el trabajo prácticamente de ejercicio profesional en la cual corresponde el segundo momento de la materia, que es el procedimiento civil. Procedimiento este en la cual se encuentra fundamentado tanto en las normas constitucionales relacionadas con el proceso y el Poder Judicial y el Código de Procedimiento Civil, instrumento legal vigente desde 1987, con una reforma en la cual tiene aprobada su primera discusión el nuevo Código de Procedimiento Civil a la espera de su segunda discusión y, cómo no, de tener dentro de la jurisdicción ordinaria ya el nuevo procedimiento civil adecuado a el nuevo proceso constitucional en Venezuela. En su material, pues tenemos naturalmente que dentro de la práctica civil, sobre todo el ejercicio profesional, generalmente en nuestra actuación como abogados, mayormente lo que trabajamos son con la demanda, la contestación de la demanda, cuestiones previas, las pruebas, los informes, las diligencias, que son prácticamente el impulso, el movimiento que se le da al expediente, el recurso de apelación y el recurso de casación. Ya por lo menos en la primera unidad, pues se trabajó lo relacionado con los documentos ante las instancias SAREN y algunos exámenes, otros, pero más que todo SAREN, en lo que corresponde a los registros y a las notarías. Ahora, estos documentos, en los cuales ustedes pues lo van a ver en la presentación, y es lo que se va a ejercitar para su presentación en, en, en la evaluación, pues corresponde a la redacción de este tipo de documentos. Primeramente, pues se va a dar la demanda y la contestación. Y para la última evaluación, ya sería el escrito de pruebas, los informes y lo que es probablemente un recurso de apelación. Bueno, el que pueda presentar por lo menos, pero un recurso de apelación, porque ya un recurso de casación, pues eso es un poco más técnico y sobre todo, pues ya para ellos se necesita de algo de experiencia profesional. Sin embargo, a aquel que pueda o que por lo menos tenga de algún conocido, bien sea como abogado, bien sea como familiar como abogado, de poder anexar un recurso de casación, pues sería muy bien recibido. Bueno, tenemos en cuanto a lo que es el tema de la administración de justicia, el Poder Judicial, ya eso, pues se tocó en las materias de teoría del proceso, en la materia de Derecho Procesal Civil 1, Procesal Civil 2, en cada una de las distintas materias que ustedes ven en su currículum, pues tocamos la administración de justicia, tocamos el debido proceso, tocamos lo relacionado con la tutela efectiva, tocamos el fin del proceso como lo es la justicia, pero ahora pues vamos a cómo logramos todo eso.
porque para que obtengamos la justicia, para que llevemos a cabo un debido proceso y para que la tutela en verdad sea esa garantía constitucional de que el ciudadano pueda lograr la solución de los conflictos por medio de los tribunales, pues para ello hay que hacer un trabajo. Y ese trabajo precisamente es lo que hacemos nosotros los abogados con nuestros conocimientos técnicos jurídicos, con nuestros conocimientos legales, con nuestra preparación académica para luego llegar a un tribunal presentando los escritos como debe ser y de esa manera hacer el impulso procesal a los fines de la solución de su conflicto, obtener la respuesta y, cómo no, conseguir el fin fundamental como es la justicia. Bueno, cada uno de estos escritos, como bien ustedes ahí, tiene sus normas legales. Y esas normas legales, pues ya las vimos en la parte procesal de vida, tanto en teoría del proceso como procesal 1 y procesal 2. Ahora, vamos a hacer efectivo esa redacción del documento con respecto ya a cómo se aplican esas normas. Nos vamos primero por la demanda, artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Ese es un artículo en el cual tarde o temprano para nosotros se va a convertir en como cuando uno aprende el Padre Nuestro al estudiar la catequesis. Eso son normas que nunca se nos va a olvidar. Y por ahí todo el tiempo seguimos para ir haciendo la demanda. Primeramente, la indicación del tribunal. Bueno, aquí tenemos el requisito primero. Indicación del tribunal ante cual se propone la demanda. Bueno, ahí tenemos precisamente que quién nos va a dar la guía para indicar el tribunal. Precisamente cuando asumimos el caso y hacemos el correspondiente estudio, los documentos y sobre todo el documento fundamental de lo realizado por las partes nos van a decir cuál va a ser el tribunal que tiene tanto la jurisdicción como la competencia de él. En este caso, por lo general, como mayormente los negocios que se hacen ante la jurisdicción civil, pues son negocios que exceden de las 15.000 unidades tributarias, pues el juzgado competente será el primero de primera instancia en lo civil, mercantil y tránsito de la circunscripción judicial. Pues primero nos indica la jurisdicción y civil, mercantil, tránsito de la del Estado Táchira nos indica tanto lo que es el territorio e implícitamente tenemos la materia que es la materia civil. No vamos con el segundo requisito, nombre, apellido y domicilio del demandante y demandado y el carácter que tiene. Bueno, y el tercer requisito, si el demandante o el demandado fuera una persona jurídica, la demanda deberá contener, además de la denominación o razón social, los datos relativos a la creación de su registro. Aquí tenemos cómo se comienza o cómo se articulan estos dos requisitos. Si es por lo menos no el requisito número 2, pues aquí prácticamente la persona se asiste y por lo tanto la redacción ahí la tenemos cómo tiene que ser enfocada. Nombre del demandante, se identifica completo, así como se hizo en los documentos que van al SAREL, también en los tribunales la identificación es completa, asistido al abogado, la identificación del abogado con su correspondiente domicilio, que prácticamente va a ser el domicilio procesal. Si vamos en el caso del apoderado, pues lo tenemos de esta manera. Se identifica el apoderado, el documento, poder con su correspondiente identificación e indicamos al demandante, indicamos el domicilio procesal e igualmente indicamos los teléfonos y hasta ahora colocan el correo electrónico porque cuando tengamos la reforma del Código de Procedimiento Civil
pues ya vamos a tener que estar indicando un número de teléfono, correos electrónicos y con el sistema de las plataformas, de repente hasta, bueno, no sé si podrán en cualquier momento pedir número de WhatsApp o redes sociales, pero por lo menos con el correo electrónico y hasta el número de WhatsApp, pues puede ser que se sugieran para la correspondiente indicación. Bueno, ya tenemos jurisprudencia relacionada con la citación vía WhatsApp, en la cual ya se está aplicando de manera muy exitosa. Bueno, bien, la parte demandada está en la medida en que se está redactando la demanda de la siguiente manera. Bueno, por medio de documento privado celebrado con el ciudadano, igualmente, cuando se coloca el demandado, hay que identificarlo igual que como se identifica la parte demandada. Nombre, apellido, cédula de identidad. Importante la dirección de la residencia. ¿Por qué? Porque a esa persona tenemos que citar y la dirección indicada ahí es lo que va a permitir que el alguacil, al trasladarse a citar, sea la dirección indicada para ello. Por eso, cuando se identifica al demandado, como igualmente el demandante tiene que tener el domicilio procesal, el demandado hay que identificarlo a los efectos de la citación. Wow. Vamos con respecto al demandado, en el momento de su identificación, tiene que colocar el igual de la demanda todos los requisitos. Exactamente. Vámonos con el requisito objeto de la pretensión, el cual deberá determinar con precisión situación o lindero si fuera inmueble, marcas, colores o distintivos, si fueran ser movientes, los signos, señales y particulares que pueda determinar su identidad si fuera mueble y los demás títulos, explicaciones necesarias si se tratara de objetos o derechos incorporables. Bueno, aquí precisamente en el requisito cuarto vamos a materializar uno de los elementos de la pretensión como lo es el objeto. Entonces, como muy bien se explicó en el tema de la pretensión y dada la doctrina, sobre todo el Rey y el Robert, en que la pretensión pues, es precisamente el medio por el cual se va a utilizar cuando se pide la solución del conflicto. Porque si yo lo que voy a pedir es el cumplimiento de una venta, pues tengo que indicar en esa venta sobre qué se basó la venta. Y si la venta se basó sobre un bien mueble, pues tengo que identificar el mueble. Si es un inmueble, sobre qué identificar el inmueble. O si es un semovente, cómo ese semovente tiene sus características. Entonces, prácticamente en el requisito cuarto es donde explano el objeto de la pretensión, es donde estoy indicando como parte demandante de que será el cumplimiento sobre un negocio realizado en el bien tal. Y ahí es donde ya el juez va a determinar que su operación, pues sí está dentro del marco legal respectivo. Por eso, ahí indico la venta, con todo el precio, etc. La relación de hecho y los fundamentos de derecho, en la cual se basa la pretensión con las pertinentes conclusiones. Bueno, acá precisamente, pues es el relato, es ese cuento que nos echó la persona en la oficina. Bueno, algunos a lo mejor, pues, seguirán teniendo la oficina como su casa, pero por lo menos el cuento que la gente nos echa en la oficina, pues sencillamente lo vamos a transcribir al escrito, pero en una forma ordenada y técnica. El negocio consistió en tanto, fue un negocio tal, este negocio consistió en tanto, se vendió por tanto precio, se realizó en determinado lugar, las características son estas, es decir, todo tiene que encuadrar con lo que se llevó a cabo. ¿Para qué? Para cuando se explique la demanda, todo concuerde los hechos con las normas jurídicas en las cuales se va a fundamentar la demanda. Por eso es que ya las normas jurídicas, pues sencillamente
lo relacionado con las normas de la Constitución Nacional, las normas del Código Civil en este caso, lo relacionado con el tipo de negocio organizado, si es la venta, pues una de las normas del Código Civil. Este, las normas de la Constitución, se puede enumerar alguna jurisprudencia, de repente algún acto administrativo por el cual pueda dar lugar a ello. Es decir, todo aquel marco legal que va a estar vinculado con los hechos sucedidos y con la pretensión solicitada. Eso es lo que corresponde el marco legal. ¿Ven? Entonces tenemos la cuantía, el petitorio, nombre demandante y nombre demandado. Bueno, el artículo 6, los instrumentos que fundamentan la pretensión. Esto es aquello de los cuales se deriva inmediatamente el derecho deducido, de los cuales deberán producirse. Por eso, ¿qué son? Precisamente los medios probados. Entonces, el requisito correspondiente a los documentos públicos o privados en el cual se basa el acto de negocio jurídico. Y es allí donde se enfoca la lesión o el incumplimiento de la norma jurídica de derecho material indicada en el acto de negocio, siendo por la persona, perdón, siendo por lo general normas de derecho sustantivo. ¿No? Entonces, son los documentos. ¿Y quién aporta los documentos? Los documentos los aportan es la parte. La parte es la que aporta. Ella es la que hizo con otro negocio jurídico. El negocio jurídico tuvo que haberse planado en un documento. Y precisamente en base a esos documentos es por lo que vamos a fundamentar la demanda. ¿Bien? Si se demandara la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de estos y la causa. Bueno, ahí sí sería más que todo en obligaciones de hacer, en la cual pues se puede acudir daño y perjuicio. Igualmente en dar, cuando se celebran a cabo cumplimientos de contrato. Y toda esta figura, pues, generalmente, la misma norma de 1167 y 1168, conjuntamente con el 1264 y 1271, nos especifica de que hay que indemnizar o resarcir con daños y perjuicios. El nombre y apellido del mandatario, consignación de poder, bueno, ahí se indicó también en la forma cuando se inicia la demanda, si no es asistido por abogado, sino por apoderado, entonces ahí se identifica todo lo relacionado con el poder y todo eso. Y la serie de deducción del demandante y el carácter que tiene. Por eso es que cuando uno introduce la demanda, pues hay que colocar la dirección, porque ya más que todo se establece en domicilio procesal. Bueno, y aquí tenemos precisamente el modelo, cómo debe ir redactada la demanda. Acá, pues, hay la particularidad que para el documentos relacionados con el Poder Judicial, con los tribunales, pues no hay esa formalidad como lo exige el SAREN, de que para la hoja del frente tanta medida, para la hoja de atrás tanta medida, el espacio tiene que ser en tanto. Pero como nosotros somos abogados y como nuestra principal actividad es la redacción, pues ya en el IEPSI hemos aprendido a utilizar las normas AMPA. Pues bueno, tratemos de hacer las demandas utilizando estas normas, sobre todo en cuanto a los márgenes, en cuanto a los espacios de los títulos, de las presentaciones. Tal vez en cuanto a la sangría, pues utilicemos una sangría normal, porque siempre estos son escritos largos. Ya estos no son escritos que se puedan llevar a cabo a través de un borrador. Por lo menos una venta sí, mayormente uno agarra un borrador y uno tiene pues casi que los borradores de las ventas hechos. No, aquí no, aquí aunque de repente los tres primeros requisitos se pueda uno copiar de un modelo que haya tenido, pero hay cosas que no todo el tiempo se pueden copiar, por lo menos los hechos, todos los hechos van a ser diferentes. El fundamento de derecho pues van a ver las normas diferentes. De repente, en el petitorio
pues haya una similitud con otros petitorios y se, se copia o se pega ese contenido, pero ya por lo menos en el caso de las medidas eso cambia bastante. En el caso, por lo menos, si se hubiese constituido otro tipo de pretensión, pues a ver si hay cierta articulación con esta pretensión original, a los fines de que por lo menos, si se puede acumular, sea una pretensión que precisamente va a permitir el resultado pues final del juicio. Entonces, como digo, lo que sí no se exige como requisito del espacio de la sangría, aquí por lo menos fue colocado a línea simple, es de lo que sí por lo menos pienso que sí se tiene que seguir mucho de las normas APA, es lo relacionado con los márgenes y los títulos para que esas demandas queden bien redactadas y bien fundamentadas. Y tenemos precisamente la cuestión cómo en la práctica se debe elaborar una demanda. Se la demanda, lo importante es que dentro de ella contenga los 9 requisitos del 340. Ahora, el estilo y la forma de la demanda, pues la ley no lo dice. Sin embargo, ya que en el día hemos aprendido las normas APA, pues mi recomendación es que para la redacción de la demanda, pues sigamos utilizando las normas APA y de esta manera nos va a salir muy bien la actuación. Bueno, tenemos la demanda. Vamos ahora a la respuesta. Una vez se cite el demandado, que es la contestación de la demanda. Bueno, primeramente, la contestación de la demanda, pues el medio de defensa del demandado. Acá, precisamente, el demandado trata de desvirtuar o de debatir todo lo indicado en la pretensión y, sobre todo, indicar que en ningún momento lesionó eh, lo que el demandante está promoviendo. Es decir, muchas veces él contradice, muchas veces indica por qué no ha lugar a lo que se pidió en la demanda. Es decir, tiene que tener una actitud de defensa ante lo que le escribió el demandante. Por eso, la ley, mayormente en el 361, no solamente nos dice qué es lo que se debe contradecir en todo en parte, sino que también este, la parte pues puede interponer dentro de la misma contestación la cualidad del actor en la cual no tenía para interponer la demanda, algunas de las excepciones de los numerales 9, 10 y 11, y sobre todo también dentro de la misma contestación, una vez respondida la contestación, el demandado puede interponer la llamada reconversión o mutua petición o contrademanda contra el demandante a los fines pues, de aclarar mejor lo sucedido en el juicio. Entonces acá tenemos que precisamente el demandado, además de ejercer la defensa, puede objetar la cualidad del demandante, interponer las cuestiones previas 9, 10 y 11 dentro de la misma contestación de demanda y a su vez también puede interponer la reconversión o cuestiones previas con el fin de que ese reclamo, ese ejercicio de la tutela, pues en verdad sea bien clarificado. Entonces, acá lo que mayormente interesa en la contestación de la demanda es lo que puede hacer el demandado. En la ley no nos indica qué requisitos debe tener la contestación de la demanda, pero en buen derecho, pues la identificación del tribunal tiene que ser obvio, la identificación de la parte tiene que ser obvio, y sobre todo los argumentos deben basarse es en una defensa efectiva. Eso es lo que debe basarse el demandado cuando haga su requisito de la contestación de demanda, porque no le van a pedir si por lo menos qué hechos contradice, sino sencillamente hace su escrito, hace como una especie de ensayo. Vamos a ver si ustedes recuerdan el ensayo, y así como en una especie de ensayo, ¿ve?
ir escribiendo, eso sí, siempre basado en la defensa. Eso es lo que mayormente tiene que tener el demandado. Ahí tenemos precisamente la contestación como que se hace. Por eso acá sí no se le exige lo que es el asunto de los márgenes de la sangría, porque son escritos largos, pero con tener un orden, sobre todo en las sangrías, y dejar su primer espacio para emitir la primera oración, pues eso sería ya buena señal de que va a ser una redacción eficiente. Bueno, consiguiendo a los siguientes escritos, pues casi si ya tenemos la demanda y la contestación, por los demás escritos casi que van a seguir una misma norma. Ellos no tienen muchos cambios. En realidad, pues solamente solicitar lo que se pide y hacerlo ante el tribunal que dicta la demanda. Bueno, vamos ahora sí con el escrito de pruebas. Igualmente, este escrito de pruebas, todavía con el actual código que tenemos, pues se presenta en una oportunidad perentoria para ellos. Sin embargo, tanto en la demanda como en la contestación se recomienda y dada la sentencia del año 2019, donde precisamente se produce casi que una reforma del procedimiento ordinario. En este caso, el escrito de pruebas pues puede tener la siguiente connotación. Primeramente, dentro de la demanda, todo lo que tiene que ser con documentos, con pruebas documentales y pruebas testimoniales, pueden ser presentados para ser evaluados en el acta de contestación en el mismo momento en que se presenta la demanda. Hay en el actual Código de Procedimiento Civil, por lo menos la prueba documental pública, las posiciones juradas y el juramento decisorio son los medios de pruebas que se permiten en la segunda instancia. De resto, ya las pruebas que se promovieron y evacuaron en primera instancia, hasta ahí llegaron. Entonces no se pueden volver a promover en otra oportunidad. El escrito sigue la misma temática de la demanda y la contestación. Eso sí, poner las pruebas en lugares, indicar las pruebas para en su momento se va a quedar indicar las pruebas, la que realmente se vaya a probar y no vaya a presentarse defectos en ello. Y por eso es que el escrito de pruebas, pues mientras no se obvie ninguna de las pruebas necesarias para probar y poder declarar con lugar la demanda, pues serían actuaciones ilusorias y gastos temerosos, pues. Bueno, ahí tenemos el escrito, todo va a depender de las pruebas que se vayan a probar. No todas las pruebas pues tienen la misma presentación, porque las documentales son más sencillas, pero por lo menos si va a promover pruebas, posiciones juradas o pruebas de testigos, hay que indicar a las personas. En las posiciones juradas se puede presentar en el momento de la función, pero si es testigo, el testigo pues tiene un día específico y él naturalmente, pues es un tercero imparcial dentro del... Bueno, tenemos unas documentales. ¿eh? Tenemos entonces el escrito de informes, que al igual que el escrito de prueba, la contestación de la demanda, pues tienen que seguir cumpliendo los requisitos de las normas. Aquí, naturalmente, pues no se le va a dejar demasiado espacio, porque estos son escritos largos, pero sí para que momento conozcan la profesora Lara. Tenemos en el escrito de informes, en la cual, pues ya este escrito tiene la característica de que serían prácticamente un resumen, más que un resumen, es como la antesala a lo que el juez va a dictar en la sentencia. Y yo digo que por eso es que tanto insisto a ustedes, por lo menos a nivel de las materias, antes de las prácticas, lo que vieron conmigo, tanto teoría del proceso como derecho procesal 1 y derecho procesal 2, ¿por qué insisto tanto en los ensayos y los informes?
Porque es que precisamente cuando lleguemos a estos escritos, el redactar una demanda, el redactar una contestación, las pruebas no es tanto que las pruebas se indican cuáles son, el acto de pruebas todo se desarrolla en el tribunal, pero lo que es la demanda, la contestación y los informes, eso es muy importante nosotros tener buena argumentación desde el punto de vista de la redacción. Y más en este caso desde el punto de vista de la redacción jurídica que se debe tener. Mire, sabiendo ser bien mensaje, sabiendo ser bien un escrito de informe, cuando nosotros vayamos a esto, que ya tenemos que indicar lo ocurrido en el juicio, pues vamos a tener unos argumentos que verdaderamente el juez va a determinar que se tiene la razón. Entonces, por eso la presentación es algo muy insistente. Aquí más que todo van a tener ustedes las herramientas por el cual cuando hagan sus escritos sigan estos patrones y sigan esta manera de redacción y les aseguro que en la parte presentación ustedes van a tener un éxito formidable. Entonces, ¿qué son sencillamente los problemas? Pues son precisamente las conclusiones por las cuales se indica que fue lo que ocurrió durante todo el proceso y es lo que va a servir de antesala para que el juez dicte su sentencia. Si son vinculantes o no son vinculantes, bueno, muchas veces eso va a quedar de acuerdo a la manera como uno lo redacta. Si uno redacta un informe con suficientes argumentos probatorios en la cual mi cliente tuvo la razón en realizar ese juicio. Y por otro lado, las mismas pruebas que se promovieron y evacuaron complementan esa actitud valentía del cliente. Mire, eso va a ser muy difícil que esa demanda se le declare, en fin, va a ser muy difícil. Pero si uno no argumenta esa demanda como es y los informes lo hace muy simple, pues de verdad que el éxito para que esta prueba, este documento le cause un impacto al juez, pues no va a ser el más indicado. Entonces, si nosotros hacemos bien un ensayo, lo fundamentamos bien, cuando lleguemos a esto, de hacer un informe, de hacer unos informes de apelación y más que todo un recurso de apelación que ese sí tiene unas normas para hacer, pues el juicio nos va a ir excelentemente bien. Diligencia en los escritos de solicitud de medida. Bueno, más bien las diligencias pues son los escritos que uno hace para impulsar el proceso. Esos escritos pues tienen demasiados fines, pueden ser para solicitar copias, puede ser para obtener lapso de que se dicte la sentencia lo más pronto posible, de que se dicte el autor lo más pronto posible, es decir, para no demorar tanto el proceso. Realmente por la sentencia tienen que estar asistidas o representadas por abogados, eso no lo puede presentar la parte por sí sola. Ok, bueno, vamos con la solicitud de medida, igualito, pues como se hace una demanda, pues también las medidas tienen que tener un poquito de similitud, debido a que la medida es precisamente pedir para que se la decrete. Eso es lo que precisamente hacen las solicitudes de medida. Y por lo menos aquí tenemos otro modelo de solicitud de medidas, y por último, en la cual, como le dice, que se le indicará, aunque ahí en el modelo pues tengo el recurso de casación, pero el que se atreve a hacer lo que sin embargo, me gustaría que si algunos aportaran algún recurso de casación, pues sea muy diferente al que yo tengo ahí en el material, para saber que ustedes han investigado. Y, y vamos aquí a la apelación, que sencillamente es, primero, es un recurso para revisar la sentencia. Pero por otro lado, escritura, dentro de su escritura, pues el recurso de apelación tiene una connotación parecida al ensayo, algo un poquito parecido a los informes,
tiene parecido a los informes. Pero aquí ya recuerden ustedes que esos informes que se hacen en esta apelación ya tienen que ser enmarcados en la revisión de la sentencia. Por eso, si vamos a tratar la revisión de la sentencia, por este lado, se tendría que las personas, por lo menos las partes en este caso, pues vayan directamente a lo que persigue con la apelación. Porque si la apelación es que le declare conjugar la apelación y conjugar la demanda, pues esos escritos tienen que estar dirigidos primeramente a que se lleve ese objetivo y segundo, ellos tienen que estar acompañados con las normas legales pertinentes. Aquí muchas veces hasta se aconsejan sentencias jurisprudenciales. Sentencias jurisprudenciales. Sentencias jurisprudenciales para poder soportar o apoyar esas normas en las cuales pues se requiere en ese escrito. Igualito, su forma de hacerlo puede ser similar a un ensayo, a un informe, sus márgenes, tanto derechos como izquierdos, son iguales, solamente en el interlineado, por lo menos se puede utilizar el simple y el escrito pues quedaría en perfectas condiciones. Y ahí, más adelante, pues tenemos un escrito también donde se declara la casación y también la apelación y también la casación. Igualito, aunque la casación, sí, me voy a detener aquí un poco, porque la casación sí hay que indicar una vez que se identifica tanto al tribunal que dictó la sentencia como a los abogados que participan en el juicio con su respectiva identificación y las partes, cómo tiene que ser este escrito. Primeramente, el 312 nos indica cuáles son las materias por las cuales se admite el recurso. Ya el 313 nos tiene que decir el recurso de casación va a comprender los dos quebramientos, tanto el fondo como la forma, y cada una de las normas en que se quebrantaron hay que indicar cuáles son ellas y qué es lo que se produce en la cual se tenga que denunciar tanto el defecto de forma como el defecto de fondo de la casación. Luego, precisamente viene lo relacionado con la formalización en la cual en ella pues se tiene que indicar la sala, se tiene que indicar este, las, la decisión por el cual se recurre a casación, la sentencia firme de fecha tal, dictada por el tribunal fulano de tal, las denuncias de acuerdo al numeral primero del 313, luego las denuncias indicadas por el 313, ordenal 2, numeral 13, y para finalizar, lo relacionado con el estudio de grado, por medio del recurso de grado. Entonces, ahí, más que todo, es lo que debe tener ese escrito recurso de casación, que ya sería el último mecanismo de impugnación para dejar prácticamente sin efecto la sentencia. Bueno, primeramente, pues de mi parte, un placer haber compartido con ustedes este proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que esos modelos pues le van a servir de gran ayuda para la realización de los trabajos, la cual la próxima semana va a redactar ya lo que es la demanda y la contestación. Y en la última actividad, pues tendremos el escrito de pruebas, los informes y lo relacionado con el recurso de apelación.
El recurso de casación, como digo, solo es opcional. El que lo pueda agregar, lo agrega. El que no, pues entonces esperemos porque esto, recurso de casación, pues no es una cuestión de todos los días ni de cada. Eso sí, a veces hay que esperar muchísimos años para uno intentar un recurso de casación. Bueno, entonces, de mi parte, pues muchas gracias por tu atención. Bueno, mis apreciados estudiantes, estos son los requisitos, los pasos a seguir en la redacción de esto. Ustedes tienen un abundante material que les he dado para que sigan como modelos y para que en la redacción pues lo hagan de la manera más perfecta. Aquí lo importante es que sigamos con las normas AMA. Estos documentos de los tribunales sí son documentos de normas de tesis de grado, normas de redacción, porque es ya la presentación de nuestra actividad como abogados. Aquí es como nosotros de verdad aplicamos esos conocimientos de la ley, la doctrina, la jurisprudencia. Por eso es que estos modelos, cuídenlos y sáquenles su mejor provecho, es decir, las dudas, estamos aquí para aclararles, para preguntarles, y de mi parte, pues, muchísimas gracias por haber compartido con ustedes prácticamente casi una hora de teoría del proceso, procesal uno, procesal dos y ahora con prácticas civiles. Pues de verdad tuve una oportunidad de enseñarles y corregir actividades a personas muy capacitadas desde el punto de vista de la situación y redacción legal. Bueno, de mi parte, muchas gracias y nos veremos en cualquier otra oportunidad en la cual estemos en esta bella patria como lo es Venezuela y sobre todo dentro del campo del Poder Judicial. Muy buenas tardes y hasta luego.